Hoy vamos a ver un tema muy interesante, proyecto y sentido se llama. Proyecto y sentido. ¿Qué es el proyecto y sentido? Es decir, el proyecto por el cual se generan todas las cosas. Todo lo que conocemos hoy en la vida viene de un proyecto. Hubo una idea, hubo un deseo. Decís, me gustaría inventar tal cosa, me gustaría hacer tal cosa. Incluso en la actualidad, pasado en la actualidad, podemos decir, wow, me gustaría cambiar de trabajo. Ya estoy teniendo un proyecto. Estoy cambiando una idea. Estoy teniendo otra intención de la que vengo teniendo actualmente. Quiero cambiar de trabajo o soy empleado y digo, quiero ser independiente. Entonces, es cuando viene la idea y la idea acompaña ¿a qué? Al proyecto. Bien, quiero ser independiente laboralmente. Entonces empiezo a generar un proyecto, un trabajo, una movilidad, una estrategia. Empiezo a generar una estrategia de cómo puedo renunciar a este trabajo y estar mejor financieramente. Entonces, bueno, eso implicará un proyecto, ¿no? Ahí es donde está el plan. Por ahí me pongo a estudiar en mis tiempos libres, me hago profesional en otras ramas y cuando empiezo a generar dinero con esto, con mi nueva profesión, renunciaré a esto. Hay un proyecto. Y el yo poder independizarme es lo que le va a dar el sentido a mi proyecto. Si no, el proyecto no tiene sentido. Voy a estudiar algo porque quiero dedicarme a otra cosa. Estudio, pero al final no me dedico nunca a la otra cosa. No hay sentido a este proyecto. Pierde el sentido. Está acá en el manual 2, como por ejemplo, lo que es el foquito. Fíjense, cuando decimos cosa, por eso cosa para el inconsciente o para lo que es esta explicación se refiere a todo. Cuando está el famoso dicho, el sentido de la cosa, que ahora les voy a leer, es lo que crea la cosa. Cuando digo la palabra cosa, es todo. Puede ser un hijo, puede ser una casa, puede ser un trabajo, un nuevo empleo, o algo nuevo. Un proyecto a algo. Ese algo, a lo que sea, tómenlo como la palabra cosa. Por eso, cuando decimos cosas, nos referimos a todos, seres vivientes, artefactos, enfermedades, comportamientos, órganos, etc. El foquito eléctrico no existía durante millones de años. Estaba en la fase inmaterial. Un día, Thomas Edison tuvo un proyecto, crear una fuente artificial de luz. Es el sentido proyectado. El foquito sigue en su fase inmaterial, porque es una idea, es una ilusión, es un deseo, es un proyecto. Todavía es inmaterial. Es una ilusión, ¿sí? Una intención. Sigue en su fase inmaterial, pero ya es un proyecto. El inventor busca y crea la lámpara. Allí ya pasa a su fase material. La lámpara existe. Y expresa el sentido del proyecto, iluminar artificialmente. Antes se iluminaban con velas. Y a base de este invento, ¿sí? Luz artificial desde la electricidad en este caso. El inventor busca y crea la lámpara. Allí pasa a la faz material y expresa perfectamente la lógica. Es el sentido de la cosa el que crea la cosa. Es decir, es el sentido de que querer crear luz artificial, es mi intención, es mi proyecto de crear luz artificial, a lo que me lleva a crear la luz artificial. Se inventó el foco, la luz artificial. ¿Hasta acá va claro? Tengo una idea y esta idea, que es inmaterial, trabajándola me lleva a lo material. Como dijimos que este principio se refiere a todo, vemos cómo se presenta ahora a la lógica. El sentido a la cosa es la que crea la cosa. Es decir, el sentido al foco
es lo que crea el foco. Una vez creado, ejecuta el sentido por el cual fue creado, es decir, ilumina. Si no iluminara, este proyecto no tiene sentido. No tiene sentido si yo tengo la intención de inventar algo para que ilumine artificialmente. Si no ilumina, no sirve. ¿Cuándo es un éxito? ¿Cuál es el propósito? Que lo que yo invente ilumine artificialmente. ¿Por qué es tan importante tener esto en cuenta? Ahora sigo explicando, y voy a dar ejemplos. El sentido a la lámpara crea la lámpara. Una vez creada, ejecuta el sentido por el cual fue creada. Ilumina. El sentido a la enfermedad, ¿sí? El sentido a la enfermedad crea la enfermedad. Y una vez creada, ejecuta el sentido por el cual fue creada. Es decir, toda enfermedad es un sentido. Es como ley de causa y efecto, acción, reacción, consecuencia. Toda enfermedad es la consecuencia de una causa. ¿Cuál es esta causa? El proyecto. Pasado a blanco, pasado a limpio. ¿Qué es el proyecto? Mi intención o mi programa mental. Yo creo que todas las mujeres son iguales. Tengo un proyecto, tengo una idea, tengo una ideología. Entonces, yo para darle sentido a mi creencia de que todas las mujeres son iguales, si hay algo de lo que yo voy a experimentar en la vida, es con todas mujeres iguales. Por más que yo vea en la tele o en las redes que hay muchas mujeres diferentes, que hay mujeres buenas, malas, tóxicas, santas, sumisas, etcétera, y podemos poner 10.000 títulos, yo lo que voy a experimentar en mi vida personal es que todas las mujeres son iguales. ¿Sí? Tengo un proyecto que es una creencia, el cual le tengo que dar sentido. Lo experimento. ¿Con qué? Con todas mujeres iguales. Pero vamos a otro punto, que no es tanto donde quiero llegar a las enfermedades y X situaciones de vida. ¿Sí? Es porque necesitamos luz que la lámpara fue creada. Hay una necesidad de tener más iluminación. Esta necesidad de tener más iluminación o de gastar menos en velas o de hacer que una luz dure mucho más tiempo, depende de la necesidad, es de donde vino la idea de Thomas Edison de generar una fuente de luz más prolongada. Por ejemplo, porque necesitamos la enfermedad, se crea la enfermedad. Pero claro, dicen que yo no necesito, ¿quién necesita una enfermedad? ¿Quién quiere enfermarse para entender a alguien? Nada, bueno, por eso también estudiamos el inconsciente y los programas mentales. Decimos también, como decía Lamarck, que es la función la que crea el órgano. Como necesitamos escuchar, es creado el oído, lo mismo pasa con la vista, el olfato, etc. Necesitamos oler, tenemos la nariz. Necesitamos escuchar, tenemos el oído. Necesitamos ver, tenemos los ojos. ¿Sí? Tomemos como ejemplo a un bebé. Acá es donde quiero llegar. ¿Sí? Es lo que más vamos a aprender de lo que es el proyecto y sentido. Tomemos como ejemplo un bebé. Nace y es una cosa, un bebé. Recordemos que cuando digo cosa, se refiere a todo. En este caso, un bebé. ¿Sí? Nace y es un bebé. Una cosa llamada bebé. Una cosa viviente en este caso, y está bajo el imperio de la ley universal de la creación de las cosas. Antes de existir, este bebé estaba en su fase inmaterial. Estaba la idea, ¿sí? No era más que un proyecto, consciente o inconsciente, en el espíritu de su creador, en este caso, una pareja.
¿Por qué digo estaba el proyecto consciente o inconsciente? Porque están los hijos inesperados también. Wow, de repente, no buscaba un hijo y soy papá, o no buscaba un hijo y quedé embarazada. ¿Sí? Ahí se refiere a inconsciente. Y cuando dice consciente, che, mi amor, y si buscamos un hijo, hay un proyecto, hay una idea. Por acá viene la explicación de la clase de hoy. Por ahí viene. Es decir, una pareja llega a su fase material, la cosa creada, o sea, nació el bebé, que tiene su propio sentido. Acá viene el talón de Aquiles, toda su vida expresará el sentido que estaba contenido en el proyecto inconsciente de sus padres en el momento de la concepción. Es decir, esta es la parte fundamental del proyecto y sentido. Mi hijo va a tener una vida, toda su vida, a excepción que se desprograme con biodecodificación, pero siendo inconsciente de esta información, mi hijo va a tener una vida 100% relacionada a mi proyecto. ¿Qué es mi proyecto cuando hablamos de ser padres o madres? La intención con la que yo deseo tener un hijo. La vida de un hijo es muy diferente cuando digamos, proyecto tener un hijo hablado con mi pareja. Mi amor, ¿vamos a tener un hijo? Estaría bueno. Dale, tengo ganas. Listo. No pasa nada. Mi amor, ¿vamos a tener un hijo? Ni loca. Yo estoy obsesionado. Si no quiere tener un hijo conmigo, me siento rechazado. No quiere tener nada de mí, sobre todo lo más esencial de mí. Entonces, tal vez, solo tal vez, busque embarazarla a propósito. Ya no estoy queriendo tener un hijo por amor. Estoy queriendo tener un hijo por retención. Ya hay otra intención. Ya tengo otro proyecto. Antes solo quería tener un hijo con la mujer que amo. Ahora quiero tener un hijo para retener, por la duda, a la mujer que amo. Porque para muchos, un hijo es un lazo, es una atadura, es un compromiso irrompible. Entonces muchos creen, como acá también la mujer, a veces que se embaraza a propósito, porque encontró al amor de su vida, porque encontró al ricachón de su vida, a quien le va a dar una vida espléndida, lo que sea, pero así como hay hombres que por ahí quieren embarazar a propósito a una mujer, hay mujeres que se embarazan a propósito también. ¿Sí? Muchas mujeres también, o hombres por justamente temas de migración, que se han embarazado porque así me llevan a su país de origen, que es mejor, y listo, se hace toda la vida, por 10.000 motivos que ya conocemos mucho. ¿Sí? Entonces, cambió el proyecto. Y una vez que cambia el proyecto, este proyecto, esta intención con la que yo deseo tener un hijo o una hija, determina, porque esta intención incluso es entre 10 meses y incluso hasta un año antes de la concepción. No es en el momento solamente. No es en el momento. Es decir, mi pareja hoy queda embarazada. Depende de mi intención de parte de ella como mía, de querer o no un hijo, toda esa energía, todo ese proyecto que yo vengo teniendo hace meses, es lo que en el momento de la concepción, donde el espermatozoide se junta con el óvulo, determina automáticamente una personalidad específica el resto de su vida, una vez que nace. Y eso lo va a expresar toda la vida.
¿Entienden lo que es ahora voy a ir con ejemplos, proyecto y sentido? Aquí está el ejemplo del doctor Max Fletcher. Voy a seguir leyendo un poquito más y ahora voy con los ejemplos de esto, porque esto es nada, te vuela la cabeza. A cada uno, quien puede llegar a preguntarle, aquí quien ya es mamá y papá, trate de analizar, quienes tienen hijos, cuál fue su intención o qué pensamientos hubo en relación a querer tener un hijo o una hija, porque también vamos a ver ahora más adelante, en esta clase, ¿sí? Ay, quiero un varón, quiero un varón, quiero un varón, quiero un varón, quiero un hijo por el solo hecho de heredar mi apellido a mi varoncito, y resulta que nace una nena. También eso, ¿sí? ¿Eh? Y viceversa, quiero una nena y viene, un varón. Esta intención de querer tener una nena y tener un varón, ¿sí? Se rompe el concepto de que este sentido no es el proyecto que yo creé. Entonces, este bebé, nene o nena, va a tener una personalidad específica, sea hombre o mujer, en relación a mi proyecto. Quiero una nena, con todo mi ser. ¡Pum! Nace un varón. Este bebé va a tener que cumplir este proyecto. Entonces esta nena se va a convertir en varón, por ejemplo. Depende de la intensidad de este proyecto. Este bebé le va a tener que dar sentido a mi proyecto, sea nene o sea nene. Vamos a ir entendiendo mucho. Los proyectos son 99% inconscientes y se transmiten de generación en generación. Por eso también en este árbol en este libro vamos a estudiar mucho el árbol genealógico. De manera inconsciente. Por lo tanto, no hay culpables, solo leyes biológicas. Esto es un punto que desde acá hasta la última clase, todos estos meses, tienen que empezar a aprender a aceptar. Por más que hayan tenido una vida con sus matrimonios, pareja, papá, mamá en la infancia, hermano, lo que sea, nefasta, horrible, no existen los culpables. Desde la biología, nadie es jodido. Simplemente todo era necesario. Todo lo que vivimos hoy, que podemos considerar negativo, nefasto, de lo más cruel que pueden llegar a imaginar, como desde una violación de tu propio hermano o papá, mamá o lo que sea, como el fallecimiento de un hijo prematuro, con meses, con pocos años de vida, lo que sea así, desde la biología. Todo es una denuncia de injusticias, cosas no dichas, etcétera, desde nuestros padres para atrás. Desde la biología y desde el inconsciente, nada es feo ni nada es malo. Todo es necesario. Punto. ¿Sí? Todo jode, pero es así. Yo no puedo creer cómo mi hijo se murió a los 5 años. Tiene su explicación. A veces un hijo viene solo a denunciar algo de nuestro árbol. Mi hijo falleció a los 5 años. Qué injusticia. No, vino a marcar que a los 5 años también, por ejemplo, un tío, un primo o alguien así, o el abuelo fue regalado. ¿Sí? Fue abandonado, fue tirado, o fue un fallecimiento, fue asesinado y no fue duelado. Entonces viene otra generación a hacer exactamente lo mismo para denunciar esto que no se sanó aquí. Hay aprendizajes que duelen mucho. Y por más que lo sepan, no los aceptas. Eso es otro cantar.
¿eh? Pero justamente muy claro como dice acá. Esto recuerden, no existen los culpables. Desde la biología no existen los culpables. ¿Estamos? Las cosas ejecutan solamente lo que les da sentido y jamás el sentido de la cosa, ¿sí?, de al lado. Esto es válido para todas las cosas, como para las enfermedades también, por supuesto. Si implicamos este conceptos a las enfermedades y la cura, justamente tendremos que, supongamos que necesitamos curar un problema circulatorio. No lo vemos. No sabemos que tenemos ese problema circulatorio, pero el cerebro sí lo sabe, la biología sí sabe. ¿Mm? Entonces, manda una enfermedad. Por ejemplo, tener un problema circulatorio, ¿qué va a hacer tu biología? Y te va a mandar varices. Alguna úlcera, por ejemplo, según el programa preciso. Es decir, la enfermedad o alguna situación biológica, una enfermedad es lo que va a estar denunciando de que vos estás teniendo este problema. Tenés un problema circulatorio, hoy te ves sano, pero como vos no entendés, no percibís que tenés un problema circulatorio, mi biología, mi psique me lo van a hacer saber, de repente me empiezan a salir varices. Entonces, conociendo los orígenes emocionales de la varices, lo que está denunciando es decir, wow, tengo que sanar este conflicto. Tengo que cambiar este carácter en mi vida. Toda enfermedad o toda situación biológica, en este caso, es una denuncia. Lo que hoy ustedes conocen como enfermedad es la parte emocional que mi cuerpo está gritando, está llorando y lo expresa con la biología. De la única manera que nosotros podemos captar un origen emocional inconsciente es hacerlo consciente a través de una enfermedad. ¿No? A través de una enfermedad. También, ¿por qué yo hoy vivo lo que vivo? ¿Qué proyecto y sentido tuvieron mis padres conmigo? ¿Por qué me crearon? ¿Porque se amaban? ¿Hijo de retención? ¿Porque mi mamá se quería ir y mi papá la embarazó? ¿O viceversa? No importan los géneros, recuerden. Mi papá se quería ir y mi mamá se embarazó a propósito y nací yo, hijo de retención. ¿Y cómo lo expreso en la vida si soy hijo de retención? No me voy a poder liberar de las parejas, por ejemplo, porque yo fui creado para retener a la pareja. Entonces, por más que yo tenga una pareja nefasta que me joda la vida, el sentido a mi proyecto se lo voy a dar porque yo fui creado para retener a la pareja. Proyecto y sentido. ¿Entienden cómo puede repercutir en la vida de ustedes? El solo hecho de la intención por el cual fuimos creados. ¿Por qué fui creado? En la otra clase tengo una alumna que es hija bastón. ¿Qué es una hija bastón? Es el hijo que una madre tiene para que cuando yo esté vieja me cuide. Entonces, cuando la madre o el padre estén viejos, inconscientemente, algo le va a decir que cuando estén jodidos, por más que sean 5 hermanos, 6, 7, quien va a cuidar a papá de viejo voy a ser yo. Me guste o no me guste. Va a ser tal vez con amor o tal vez en contra de mi voluntad. Pero las circunstancias y las vueltas de la vida me van a poner en una encrucijada que el único que va a poder cuidar a mis padres de viejo sea yo, porque para eso fui creado. Entonces tengo que cumplir mi propósito.
Tengo que darle sentido al proyecto. ¿Cuál fue el proyecto? Tener un hijo. Y esto es lo que más se comen a veces son los menores, ¿eh? El último hijo o la última hija. A veces, ay, mi hijo es tan grande. Que lo... Por ahí hay parejas que tienen un hijo más de adultos por supervivencia, por diferentes motivos. ¿Mm? ¿Entienden lo importante que es crear conciencia? ¿Por qué coño me tuvieron mis padres? Porque tal vez hoy estén viviendo una encrucijada, ¿sí? Por este proyecto, que fuimos todos, porque todos somos un proyecto. El tema es cuál fue el proyecto de papá y mamá con nosotros, ¿sí? Hijo inesperado, matrimonio, adulto, con ya 2 hijos, 1, 3, no importa la cantidad. Ya el menor ya tenía 18 años. Viejos, vamos a disfrutar la vida. Los pibes están grandes. Ya los podemos dejar solo en casa. Vamos a empezar a ahorrar dinero y nos vamos a ir de viaje, crucero, esto y lo otro. Vamos a tirar la casa por la ventana. Ya cumplimos nuestro rol como padres. ¡Pum! Embarazada la mujer. Hijo inesperado. Me cagó la vida. Yo iba a empezar a disfrutar la vida y otra vez tener que cambiar pañales. E incluso me restringe la libertad que yo me estaba proponiendo tener. Este hijo es una cagada. Vino en el peor momento. Hijo inesperado. El solo hecho de que haya esta frustración, un segundo, suficiente. Si después de los 5 minutos de enterarse, esta persona, cualquiera de los dos que sea, qué momento de mierda, por más que a los 5 minutos dijeran, bueno, pero qué sé yo qué, dentro de todo, y se empiezan a poner felices, ya está marcado. Ya está marcado. Son décimas de segundos con una emoción impulsiva para generar el programante en la gestación. ¿Sí? El programa de hijo inesperado y rechazado, porque eso es un rechazo, ¿sí? Yo no quiero un hijo ahora, pero viene igual, eso es un rechazo. Ya nace con una desvalorización específica este bebé. Por más que haya sido un pensamiento fuerte, un segundo, ya está, ¿eh? Ya tiene determinado todo su futuro, hasta la vejez. ¿Mm? Hasta la vejez. ¿Estamos? ¿Qué vida puede tener una persona así de un hijo inesperado? Sobre todo yo he decodificado personas de hijo inesperado que lo han dicho. No tendrías que estar vos acá, que esto y que lo otro. Le han dicho madre o padre a sus hijos, le han dicho en la cara, fuiste un accidente. ¿Sí? Hay padres que han recalcado mucho, muy repetidas veces. Entonces hay una desvalorización nefasta. Personalidades generalmente que pueden tener este tipo de personas de hijo inesperado varía, depende luego en el trato amoroso o de rechazo. Muy probable que esta persona trate mucho de destacarse, por ejemplo. Va a ser buen alumno, buen hijo, buena hija, va a tratar de tener buenas amistades, va a tratar de tener, destacarse en todo, va a tratar de ser el mejor en todo, o dentro de lo que es el entorno familiar, tanto económico como en el intelecto, va a tratar de, o por ahí va a ser una persona muy humilde, pero mi hermano es ricachón, pero tiene una vida de mierda, horrible. Es un desastre, mujeriego, o siempre elige mujeres que le son infiel, sus hijos, su familia es un desastre. El problema con los hijos, de pareja, que esto y que lo otro, pero es rico.
Esta persona por ahí es humilde, pero tiene la familia ideal. Todo es hermoso, armonioso, amor, respeto, salud, etcétera, etcétera, etcétera. En algún punto se va a destacar sobre todo el entorno íntimo familiar. ¿Por qué? Porque va a estar buscando la aprobación, va a estar desde su inconsciente, va a querer estar demostrando. Fui inesperado, pero ves, valí la pena, valgo la pena. Inconscientemente va a querer destacarse en muchos puntos por culpa, ¿sí? Desvalorización inconsciente, queriéndose destacar en este punto que recién les mencioné. ¿Mm? Fui inesperado, perdón por joderte la vida, entonces yo me voy a portar tan bien o voy a hacer algunas cosas tan bien que yo, mamá o papá, voy a calmar tu dolor, buscando que ustedes estén orgullosos de mí para bajar ese nivel de estrés de que te cagué la vida. A esto lo quiero cambiar por valí la pena. ¿Sí? Hijos inesperados. Tienen parte de estas personalidades. ¿Eh? Cuando vienen hijos inesperados. Y hay muchos tipos de intenciones. Hay un ejemplo acá de Klaus Abad. Está el ejemplo de él, leanlo luego. Se los voy a resumir en un minuto. En un minuto. De Matt Fletcher, perdón. La madre de Matt Fletcher estaba condenada a prisión. Estaba por ir presa. Entonces, se le ocurrió a esta señora quedarse embarazada con urgencia. Hizo un complot con el marido para quedar embarazada. ¿Para qué? Para que en el momento del juicio, ella tener una panza tan grande que la jueza se compadeciera de ella y no la encerrara en la cárcel. ¿Sí? Es decir, ¿cuál fue su proyecto? Tener un hijo para poder ser libre, porque estaba por ser encerrada. El proyecto fue tener un hijo, ¿sí? ¿Cuál era el sentido? La libertad. Pero ¿qué pasó? Igual fue presa. Entonces, este doctor nació entre cuatro paredes, ya encerrado. Los primeros meses de la vida fue criado en la cárcel. ¿Qué pasa? Que se convierte en terapeuta. ¿A qué se dedicaba? ¿A qué se dedicaba este doctor? Era terapeuta justamente y el 95% de sus consultantes eran mujeres. ¿A qué se dedicaba? Simbólicamente a liberar a las mujeres. ¿Qué estaba queriendo hacer? Liberando a mamá. Quería liberar a mamá. ¿Qué pasa? Que se casa, por casualidad, ¿eh? Con una persona en su luna de miel. ¿Qué pasa en su luna de miel? La mujer se paraliza. Resulta que tienen la noche el casamiento, la fiesta, se van a dormir en su alcoba y cuando amanecen, el doctor se levanta y ve a la mujer paralizada. Paralizada. Claro, él entendiendo del tema de esto de lo que es biodecodificación y estos programas mentales o ciclos biológicos memorizados, que esto está en el manual 3, ciclos biológicos memorizados y momentos del parto, lo que estaba reviviendo, ¿sí? Era liberar a su esposa. ¿Quién es la madre? La mujer más importante de tu vida. Hasta que te casás. ¿Quién es? ¿Sí? Es simbólicamente lo mismo. Cuando vos te casás, en este caso de un hombre, la mujer es la mujer más importante de tu vida. Simbólicamente representa a mamá. Él vino a liberar a mamá. Entonces, el propósito de él era liberar a la mujer que eligió, a la más importante de su vida, su mamá. Simbólicamente, como la expresó, como su esposa. Esto también lo vamos a aprender con el árbol genealógico.
porque entre casi 8.000 millones de habitantes, justo este doctor viene a elegir a la mujer que se va a paralizar en un renacer, que cuando uno se casa es un renacer, es un volver a empezar de cero. ¿Mm? Entonces, más Flecha lo que hace fue liberarla. ¿De qué manera la liberó? Justamente creando conciencia de él, de su propósito, el que vino, y el de ella. ¿Cuál era el propósito de ella? ¿Por qué nunca había tenido una situación así y de repente amanece paralizada? Porque esto lo vemos en el manual 3, pero su adelanto porque está tomado de la mano con esta explicación, ¿no? Del proyecto y sentido. Cuando nos independizamos, cuando digo, wow, me voy de casa, cuando me independizo quiere decir que tengo un salario, puedo mantener solo, me voy a vivir solo, etcétera, etcétera. Eso es independizarse. Es decir, me voy de la casa de mis padres. Solo o con pareja, con lo que sea, pero me voy de la casa de mis padres. Ese momento es revivir el momento del parto. 100%. Cuando nos vamos de nuestras casas, expresamos de la manera en que nacimos. Esto lo vamos a ver en el manual 3 con detalles. Entonces, ¿qué le pasó a la mujer de este doctor? En el momento del parto, el doctor había sacado con forceps y le había hecho un mal movimiento con la cabeza que le jodió un poco la zona cervical, que la llevó a una parálisis provisoria. La mujer de este doctor nació con una parálisis por una mala praxis. Fue provisoria, no importa. Pero ¿qué pasa? En este momento de la independencia, la mujer amanece con esta parálisis, recordando el momento del parto, y el doctor empieza a cumplir su propósito, darle sentido al proyecto por el cual fue creado, liberar a la mujer más importante de su vida. ¿Entienden cómo todo, absolutamente todo tiene una explicación en nuestras vidas? Todo tiene una explicación. Nada es casualidad, lo vimos en el manual 1. El azar no existe, Dios no juega a los dados. Todo tiene su explicación. El tema es tener el conocimiento y poder armar el rompecabezas de nuestras vidas y aprender a ver, sí, el dibujito completo para poder saber interpretar nuestras vidas. ¿Por qué me pasa por lo que me pasa? ¿Por qué tengo lo que tengo? ¿Por qué no tengo lo que no tengo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Clarito? Gente, proyecto y sentido.